comencemos de una vez hablando de en lo que habíamos quedado la clase pasada, nuestro ejercicio del pórtico. ¿Pudieron resolver el pórtico? No, ¿Alguien profe, logró? yo calculé los giros y los reemplacé en las ecuaciones de momento, pero en el programa me dan otros momentos. Sí. Ok. Profe, yo calculé los giros y sí correspondían con lo que está en el programa, pero habían tres momentos como tal que variaban como 3 kilonewtons, más o menos. Ah, no, está bien. Ese está perfecto, no hay problema. ¿Alguien más resolvió el ejercicio? Leonardo le cuadraron los programas. Sí, señor profe, a mí me pasó igual que al compañero Jefferson. Los, ¿Sí? los tres, como hacia los nodos E y F, se desfasaban como entre 3 y 4 kilómetros. De resto sí Ah, coincidía bien. ok. Bueno, listo, listo. Perfecto. Bueno, entonces la idea es que voy a mostrarles más o menos cómo era la solución del ejercicio. Voy a hacer aquí más o menos a dejar las ecuaciones planteadas para que ustedes, los que las obtuvieron, supongo que les dará igual, y los que no, puedan verificar efectivamente qué fue lo que pasó con su ejercicio. Y vamos a ver una segunda parte en lo que representa la inclusión de asentamientos en la estructura. Eso es todo el programa que tengo para hoy. Entonces, comencemos de una vez con este pórtico. Me avisan por favor si la pantalla se llega a congelar o algo así para poder suspender y poder continuar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear, ya la vez pasada en qué habíamos quedado, habíamos determinado que su grado de indeterminación cinemático eran 6 y que necesitábamos entonces 6 ecuaciones de equilibrio. ¿Dónde obteníamos nuestras 6 ecuaciones? Las tres primeras eran sumatoria de momentos en los nodos, en el nodo C, en el nodo D y en el nodo E. ¿No? Pero nos hacían falta tres condiciones adicionales. Entonces, como los apoyos del punto B, H y G no eran empotrados, eran de segundo género, entonces podríamos decir que en esos puntos el momento en ese punto debía ser cero. Entonces, si hacíamos sumatoria de momentos en B, en H y en G, obteníamos tres ecuaciones adicionales que con estas tres nos sumaban las 6 que necesitábamos. ¿Listo? Entonces vamos a analizar las ecuaciones de giro de flexión para las columnas. Entonces aquí tenemos tres columnas. La primera es el elemento AC. Mi elemento AC va a tener dos ecuaciones de giro de flexión. El momento que va de A hacia C y el momento que va de C hacia A. Entonces, el momento de AC era eh, E por I sobre L por 4 veces el primer giro más 2 veces el segundo giro. El delta no lo voy a colocar porque no tiene desplazamiento, entonces me va a dar 0. Y este de abajo va a ser E por I sobre L por, como vamos de C hacia A, mi primer giro es el θ C. Y le sumo 2θ A. Listo. Eso en cuanto a los giros. ¿Qué me hace falta? La fuerza de los momentos fijos. Entonces, vamos a analizar mi elemento por acá. Mi elemento y va a tener una fuerza distribuida. Esa fuerza distribuida pues va a tener dos momentos de reacción. ¿Cuál es el valor de esta fuerza? Entonces, vimos que el valor de esta fuerza iba a ser gamma
por H. Listo. Mi gamma, ¿qué gamma tomaron para el agua, muchachos? Si me confirma alguno. 9.8 kilonewton sobre metro cuadrado. Pues. Cúbico. 9.8, pero. Listo. Vamos a dejarlo en 10 para tener. No, pero. No debe cambiar mucho, no debe cambiar mucho con el ecuador. Entonces, mi presión máxima aquí en la base de mi columna sería 10 kilonewton metro cúbico, que es el gamma, multiplicado por la altura de esa columna, que son 6 metros. ¿Listo? Y multiplicado por el ancho de la sección transversal de la columna. Aquí me haría falta un B. ¿Listo? Entonces sería 10 por 6 por punto 5, es decir, 30. Kilonewton por metro. ¿Listo? Ahora, ya con esa fuerza de 30 kilonewton por metro, voy a ir a mis tablas de momentos de empotramiento. ¿Y qué me dice por aquí la tabla? Entonces, estamos analizando este caso de acá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El peso específico del agua no está sobre metros cúbicos? O sea, ¿no tocaría multiplicarlo no solo por la base, sino por la sección transversal? Sí, eso fue lo que hice. Mira, multipliqué el gamma de 10 por la altura de 6 metros, ¿cierto? Sí. Y eso lo multipliqué por el lado de la columna, por el ancho B. Ah, o sea, no es por toda la sección, digamos, por punto 5 por punto 5. No, no, señores, solo por acá. Solo por una cara, porque la fuerza está pegando solo por esta cara. Ah, listo, profe, gracias. Pues solo por el ancho de esa calle. Sí, yo creo que por eso me quedó mal. Listo, listo. Entonces, vamos a ubicar los momentos en los extremos. Entonces, el momento de A hacia C, o sea, este momento de la izquierda, hay alguien que está intentando entrar. ¿No? Entonces, ese momento de A hacia C va a valer WL al cuadrado sobre 20. Y el otro extremo va a ser WL al cuadrado sobre 30. ¿Listo? Entonces, haciendo los cálculos, 30 por 6 al cuadrado dividido entre 20 me está dando 54 kilonewton. Y 30 por 6 al cuadrado sobre 30 me está dando 36 kilonewton. Entonces, este va a ser el momento de C hacia A fijo, y este va a ser el momento de A hacia C fijo. Estos momentos vienen aquí a mis ecuaciones de giro de flexión. Entonces, de A hacia C tengo un momento positivo de 54 kilómetros metro. Y de C hacia A tengo un momento negativo de 36 kilómetros metro. Profe, qué pena. Yo sé que la clase pasada lo he explicado, pero los momentos siempre se toman así, ¿cierto? O sea, siempre va a ir. Sí, siempre vamos a tomarlos así. Listo, bueno. Obviamente, si usted tiene el caso en el que la fuerza tiene las flechitas, o sea, en este caso la fuerza está actuando en este sentido, ¿cierto? Pues para restringir esta fuerza en ese sentido, estos son los momentos correctos. Si mis flechas van en el otro sentido, pues estos momentos deberían cambiar de sentido, ¿cierto? Para contrarrestar el efecto de la fuerza. ¿Sí me hago Mm, entender? Vale, sí, tienen que ir en contra de donde van las flechas del sentido de la fuerza. Exacto, exacto, exacto. Entonces, A ver, gracias, profe. a ver.
Entonces, esta fuercita viene hacia acá. Y estos momentos externos lo que buscan es estabilizar esa fuerza. Si usted tuviera esto, pero las flechitas van hacia el otro sentido, van saliendo del elemento, entonces sus momentos resistentes deben ser estos de acá. ¿Cierto? Es lo que Sí. básicamente intento decirle. Listo. Eso en cuanto a la columna AC. La siguiente va a ser la columna HD y la GE. Entonces, columna HD. El momento de H a D y el momento de D a H. ¿Cuánto van a valer? Entonces, E por I sobre L por 4 teta H más 2 teta D. Y este, 4 teta D más 2 teta H. Acciones fijas, entonces viene mi elemento de esta forma, con una carga distribuida, dos momentos, ¿no? Y esta fuerza también es gamma por H por B. El gamma es 10, el H creo que es 4 metros en este caso, y el B es 0.5. Entonces este valor de fuerza nos da 20 kilonewton metro. Entonces el momento izquierdo será 20 por 4 al cuadrado sobre 20, 16. Y el momento derecho es 20 por 4 al cuadrado sobre 30. Es decir, 32 tercios. Y vengo y lo agrego aquí a mi ecuación de giro de flexión. ¿Listo? Y esa es la columna HD. Y mi última columna sería la GE. Entonces, GE. Entonces lo mismo, momento de G a E y momento de E a G. Y sobre L por 4 teta G más 2 teta E. 4 teta E más 2 teta G. Y vuelvo y hago el mismo análisis. Mis cargas. Viene una carga triangular. Y esa carga triangular es gamma H por B. Cuando, teniendo en cuenta que la altura de este elemento son 5 metros, entonces estos serían 25 kilonewton por metro. Los momentos en los extremos sería, el del izquierdo sería la carga de 25 por la longitud al cuadrado dividido entre 20. Es decir, 31.25. Y el extremo derecho es lo mismo, pero dividido entre 30. Es decir, 125 sobre 6. ¿No? Y eso se lo sumamos aquí a nuestras dos expresiones de giro de flexión. Sería más 31.25 menos 125 sobre 6. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta de las tres ecuaciones de las vigas? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos simplificar términos. Entonces, si nos fijamos, el apoyo en A no tiene giro. El giro en A vale 0, ¿cierto? Entonces yo puedo retirar el giro en A de estas expresiones. De acá y de acá. Los otros sí tienen valor, entonces los dejo como están. ¿Listo, muchachos? Listo, bro.
¿Alguien tiene alguna pregunta de las columnas? Bueno, entonces ahora voy a analizar mis vigas. Entonces las vigas tenemos 4 vigas, de B hacia C, de C hacia D hacia E y de E hacia F. Entonces vamos a analizar la primera, de B, C. Entonces voy a tener dos expresiones de giro de flexión, el momento de B a C y el momento de C a B. Entonces, E por I sobre L, E por I sobre L, por 4 teta B más 2 teta C, y aquí 4 teta C más 2 teta B. ¿Qué sucede? Mi viga B tiene una carga distribuida de 20 kilonewton metros, ¿cierto? Esa carga voy a tener unos momentos de reacción. ¿Cuánto valen esos dos momentos? La longitud de mi viga son 4 metros. Entonces, esos momentos de reacción los saco de la tabla de empotramientos perfectos, que es el primer caso. Aquí está. Dice que los momentos en ambos lados van a ser W por L al cuadrado sobre 12. Este va a ser W L al cuadrado sobre 12. En este caso sería W, que es la carga de 20, por 4 metros al cuadrado, dividido entre 12, me está dando 80 tercios. Entonces mis momentos de empotramiento serían 80 tercios y 80 tercios. ¿Listo? Es en cuanto a la viga BC. El siguiente sería la viga CD. Vamos a tener dos momentos, MCD y MDC. Entonces, M de C a D va a ser E por I sobre L por 4 teta C más 2 teta D. Y aquí abajo, 4 teta D más 2 teta C. Listo. Bien, listo. Ahora, ¿cuál es la condición de carga que tiene mi viga CAB? Por aquí va a tener una fuerza de 80 kilonewton y las distancias son 5 metros al apoyo izquierdo y 3 metros al apoyo derecho. Los momentos que contrarrestan esta carga los voy a obtener de nuevo de mis ecuaciones de empotramiento perfecto. Voy a poner esto aquí a la derecha. Entonces, cuando llegamos a nuestra tablita de empotramientos, vemos que es el tercer caso. Me dice, el momento a la izquierda va a ser la carga por, esto es A y esto es B. Entonces, la carga por A por B al cuadrado sobre L al cuadrado. Y a este lado va a ser P por B por A al cuadrado sobre L al cuadrado. Si metemos el valor de nuestra carga sería para el momento izquierdo 80 por 5 metros por 3 al cuadrado sobre 8 al cuadrado. Es decir, 56.25. Y para el lado derecho sería 80 por 3 metros por 5 al cuadrado dividido entre 8 al cuadrado, o sea, 93.75.
Entonces completo aquí mi ecuación de giro de flexión de C a B. Más y menos. ¿Listo? Esa es mi viga CD. Profe, una pregunta. Dígame. Es que ahí, digamos, yo lo que hice fue, o sea, como invertir el valor como el 5, o sea, como en el ejemplo aparece que la parte más pequeña es la del A y la parte más grande es la del B, o no tiene nada que ver. Sí, Creo que no tiene nada que ver. porque, digamos, yo lo que hice fue cambiarlo para que, pues, digamos, O sea, si 50. usted me dice que este es A y este es B, ¿cierto? Sí, exacto, porque como, Estos dos tienen que cambiar, estos valores. Este pasa a estar acá a la derecha y este pasa a estar allá a la izquierda. sí, lo que cambia son los signos, profe. Me daría menos 56,25 y más 93. No, porque el signo es el mismo, el signo se lo da el tipo de momento que tiene que hacer para restringir esta fuerza, ¿cierto? Lo que le va a cambiar es el valor. Si usted se fija aquí en la parte derecha, no hay ningún signo. Ah, no. Lo único que cambia es que si usted cambia el A y el B aquí abajo, dice que su A y su B van a cambiar de esta forma. Los valores de los momentos en los extremos también tienen que cambiar, ¿no? Sí, Este pasa a estar acá a la izquierda y este pasa a estar aquí a la derecha. sí, Y cuando cambie sus valores le debe dar esto mismo. Si fuera al revés, este momento debería ser entonces P a B al cuadrado sobre L al cuadrado, ¿listo? Entonces la carga P serían 80. El A que usted escogió aquí son 3 metros. El B son 5 metros al cuadrado sobre 8 al cuadrado, que le da los mismos 93,75. ¿Cierto? sí, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, nos quedan dos vigas, DE y la viga EF. Entonces la viga DE. Vamos a hacerla por acá. Voy a hacerlo un poquitico más rápido para que nos alcance el tiempo. El momento de E y el momento ED. Esto viene y dice E por I sobre L por 4 teta D más 2 teta E. 4 teta D más 2, perdón, teta E más 2 teta D. Y los momentos fijos serían 20 kilonewton distribuidos en 10 metros. Esto sería W por L al cuadrado sobre 12. Es decir, 500 tercios. Menos 500 tercios. Es en cuanto a la columna, a la viga de E. Y la última es la viga EF. La viga EF no tiene cargas y mide 3 metros. Entonces sería E por I sobre L y E por I sobre L multiplicado por 4 teta E más 2 teta F. Y aquí 4 teta F más 2 teta E. Entonces, como esa viga no tiene momentos, no tiene cargas, no hay momentos fijos, y el giro en F, como es un apoyo empotrado, vale 0. ¿Listo, muchachos? ¿Sí le dieron las mismas ecuaciones de giro de flexión?
Sí, profe, yo tengo las mismas. Bueno, ¿a alguien le dio diferente? Bueno, parece que no. Entonces, aquí ya tenemos planteadas las ecuaciones de giro de flexión. Voy a continuar por aquí a la derecha. Mi segundo paso va a ser el equilibrio de los nodos. Entonces habíamos dicho, usted puede plantear tres equilibrios en los nodos. En el nodo C, en el nodo D y en el nodo E. Entonces el nodo C, voy a devolverme aquí a mi imagen y a enfocar el nodo C de mi estructura. Entonces a mi nodo C llegan tres elementos. El elemento que va de C hacia B, de C hacia D y de C hacia A. Entonces esos son los tres momentos que yo voy a sumar en mi nodo C. Voy a tener. Recuerden que siempre ingresan en sentido positivo los de giro de flexión. Va a ser el momento de C hacia B, el momento de C hacia D y el momento de C hacia A. Y aquí voy a plantear mi primera ecuación de equilibrio. ¿Cuál sería? Pues sería que el momento de CB más el momento de CD más el momento de C por A es igual a 0. ¿Listo? Ahora el segundo, el nodo D. Al nodo D llegan tres elementos. Uno por la izquierda, que es el momento de D a C, ¿cierto? Uno por la derecha, que es el momento de D a E. Y uno por abajo, que es el momento de D a H. Entonces mi segunda ecuación va a ser momento de D a C, momento de D a E y momento de D a H. La suma de esos tres me debe dar 0. Y el último es el nodo E. Entonces en el nodo E actúa por aquí el momento de E hacia D, el momento de E hacia F y por acá de E hacia G. Y ahí yo tengo mi tercera ecuación de equilibrio. ¿Todos entendemos cuáles son esas tres ecuaciones que estoy planteando ahí en los nodos o alguien tiene alguna duda? Todo claro, profe. Bueno, Sí, profe, en el chat había una duda. muchas gracias. Miramos. Entonces dice, bueno, entonces comencemos por esta pregunta de Ramiro. Dice, siempre para que estén en equilibrio los momentos, en las ecuaciones uno debe estar positivo y el otro negativo. Ramiro, se refiere a las ecuaciones de giro de flexión, ¿cierto? A estas de acá. Sí, señor.
La idea es que estos dos momentos equilibren esta fuerza. Si yo pongo ambos en el mismo sentido, no me va a estar equilibrando ninguna fuerza. Entonces tengo que poner uno positivo y el otro negativo, dependiendo de la dirección con la que aparezca la fuerza. ¿Listo? Y bueno, ya vamos para allá, Sandra. Entonces, Sandra nos hace una anotación, que la inercia de las vigas y de las columnas es diferente, correcto. Entonces, tienen que tener cuidado cuando ingresen a esta ecuación a reemplazar sus valores. ¿Por qué? Si nos fijamos, estos de aquí a la izquierda son columnas. Entonces, la inercia que está actuando va a ser la inercia de la columna. ¿Ya? Entonces, antes de meter sus expresiones de giro de flexión, calculan cuánto valen estos términos de acá. Y los simplifican para llegar a unas expresiones un poco más sencillas. En las vigas sucede otra cosa, y es que la sección de las vigas cambia. Entonces la inercia es la inercia de la viga. No puede ser la misma inercia de las columnas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la inercia de la columna? Entonces voy a hacer el factor módulo de elasticidad por inercia de la columna. Entonces el módulo de elasticidad son 20.000, voy a ponerlo en kilopascales, multiplicado por la inercia de la columna. Base por altura al cubo sobre 12. Esto me va a dar en kilonewton por metros al cuadrado, creo. Eso sería 20 por 10 a la 6 por punto 5 por punto 5 al cubo dividido entre 12. Sobre 3. ¿No? Entonces, este factor lo voy a reemplazar en todo este grupo de ecuaciones. En esta, esto está horrible. En estas ecuaciones, en estas de acá, en estas de acá, E por IC, módulo de elasticidad por inercia de la columna. Para las vigas sería módulo de elasticidad por la inercia de las vigas. Entonces el módulo de elasticidad son 20 millones de kilopascales multiplicado por la base, por la altura, sobre 12. En este caso me da 62.500. ¿Listo? Entonces, este factor de 62.500 lo voy a reemplazar en todas las vigas donde salga E por IV. Entonces, en esa parte, en esta de acá, en esta de acá, esta y estas dos. Después de que tenga reemplazado todos esos valores de E por IV y E por IC, simplifico un poquito estas ecuaciones y ahí sí resuelvo mis tres ecuaciones de equilibrio hasta el momento. ¿Está claro eso, muchachos?
Miramos en el chat que no hay preguntas. Listo. Entonces, aquí voy a obtener 3 ecuaciones. Les comentaba que cuando veíamos la clase pasada, yo les dije, bueno, hacen falta 3 ecuaciones adicionales. ¿De dónde las obtengo? Entonces, de hacer sumatoria en el nodo B, H y G e igualar a 0. ¿Por qué? De todos nuestros apoyos, en los que conocemos el valor del momento es el nodo B, el nodo H y el nodo G. En esos 3 puntos el momento vale 0 porque es un apoyo de segundo género. Entonces, vamos a escribir nuestras ecuaciones de equilibrio para nodo B, nodo H y el nodo G, ¿cierto? Entonces, pues en el nodo B solo va a llegar un momento, que es por la derecha, que es el momento de B a C. En el nodo H solo va a llegar el de aquí arriba, que es el momento que va de H a B. Y en el nodo G va a llegar el momento de G a E. No hay más momentos ahí. Entonces voy a decir que el momento de BC debe ser igual a 0, el momento de HD debe ser igual a 0 y el momento de G hacia E debe ser igual a 0. Y con eso, perdón, voy a obtener mis 6 ecuaciones de equilibrio en los nodos. Todos claros de dónde estamos sacando estas expresiones 4, 5 y 6, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Por favor. Profe, siempre que estén solos los vamos a igualar a 0. Sí, siempre que estén solos y siempre y cuando el apoyo sea de segundo género, ¿cierto? Si es un empotramiento, no funciona la condición de equilibrio. ¿Por qué aquí sí funciona? Porque aquí sabemos que este apoyo no restringe momentos, entonces el momento vale 0. Entonces también aplicaría para un patín, ¿sí? Para este y para el patín, sí señor, para el deck. También aplica para este. Listo. Entonces, después de tener el equilibrio en todos los nodos y sus 6 ecuaciones, pasan a la parte 3 que es resolver giros. ¿Cómo resuelven los giros? Esas ecuaciones ustedes las pueden organizar en una matriz multiplicada por un vector igual a una parte constante, ¿listo? Entonces aquí va a tener usted una matriz de 6 por 6. Y este vector va a ser simplemente teta B, teta C, teta D, teta E, teta H y teta G. Y aquí va una parte constante. Entonces usted reorganiza sus 6 ecuaciones, una por cada fila. La vamos a llamar K, U, F. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular el vector U. Ya habíamos visto la clase pasada que el vector U entonces sería K a la menos 1 por F. Y de esta forma vamos a obtener nuestros giros.
¿cierto? Obtenemos nuestros giros en la estructura. Un poquito por aquí. Y ya después, ¿qué hacemos? Con estos valores de teta B, teta C, teta D, nos regresamos a nuestro punto 2 y resolvemos el valor de cada una de estas ecuaciones de momento. Ya con las ecuaciones resueltas, hacemos la estática de la estructura. Y trazamos sus diagramas de corte, sus diagramas de momento y sus diagramas de fuerzas axiales. Eso era lo que tenían que hacer básicamente en el ejercicio que habíamos visto en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna preguntita al respecto? Sí, profe, en el chat hay una. Gracias. Dice. Cuando defines el vector. No. Digamos es que esto depende de cómo tú organices las ecuaciones. A mí me gusta pues en orden alfabético. Si tú las organizas de otra forma, entonces ¿yo qué hago? Que los coeficientes de teta B estén aquí, teta C, teta B, teta E, teta H y teta G, ¿no? Voy a hacerles un ejemplo con esta de acá. Voy a escoger la ecuación 6. Entonces, esa ecuación 6 me dice que el momento de GAE vale 0. Y el momento de GAE está acá. E por inercia de la columna sobre L es este. Vamos a manejar el del nodo B. Dice, el momento de B a C es igual a 0. Aquí a la izquierda tengo mi ecuación del momento de B a C. Voy a sacarla por aquí abajo y voy a decir que E inercia de la viga sobre L por 4 teta B más 2 teta C más 80 tercios es igual a 0. Esa va a ser mi ecuación 4. Entonces, E por IV me da 62.500 y la longitud de esa viga son 4 metros. Entonces serían 62.500 kilonewton por metro cuadrado sobre 4 metros por es igual a menos 80 tercios. Realizando las operaciones me va a quedar que 62.500 teta B más 16.250 teta C es igual a menos 80 tercios. Listo, Sandra. Entonces, ahí tienes tu ecuación. Entonces, yo voy a ubicarla de 6. Y esta es mi ecuación 4. Entonces está en esta línea, la línea de la ecuación 4. Entonces, aquí arriba asigno por cada columna
una de mis incógnitas. En este caso puse teta B, teta C, teta D, teta E, teta H y teta G, ¿no? El orden que yo las asigné aquí arriba va a ser el orden que lleve mi vector. Entonces, para la ecuación 4 dice 62.500 teta B. Entonces, la que coincide con la columna de teta B va a ser 62.500. Teta C, 16.250, entonces 16.250. Teta D, no tengo. Teta E, no tengo. Teta H y teta G, no tengo en esta ecuación, ¿cierto que no? Ahora ubico la parte constante, entonces. En la misma cuarta posición que en mi ecuación 4, voy a colocar la parte constante. Menos 80 tercios. Y resuelvo. ¿Listo? Entonces tu pregunta es, ¿el orden de este vector? No. Pero lo que tiene que garantizar el orden de asignación en las columnas sea igual a este orden de asignación en las filas. ¿Listo? Si yo cambiara mi orden, por ejemplo, si dijera, primero voy a colocar teta D, luego coloco teta B, porque sí, luego coloco teta E, luego teta C, y luego teta H, y por último, teta G. Digamos que yo decidí cambiar mi orden de esta forma. Entonces, mi ecuación 4, que fue la que analicé acá, va a quedar teta D no tiene. Teta B, 62.500. Teta E no tiene. Teta C, 16.250. Creo que eso está mal. Esto está mal, son 31.250. Teta H no aparece en mi ecuación, teta G no aparece en mi ecuación. ¿Listo? Esta va a ser mi ecuación 4. Digamos. Entonces aquí no la puse de 4, sino la puse de 1. Esta va a ser mi ecuación 1. Esto va multiplicado por un vector. ¿Cómo iría mi orden de mi vector? Entonces, el orden que le asigné en esta fila va a ser el orden de esta columna. Y teta. La parte continua dice que esta primera ecuación es toda igual a menos 80 tercios. Entonces tiene que ir en la primera fila. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna preguntita de eso? ¿Sí te quedó claro más o menos lo del orden, Sandra? Un momentico que te escribieron por aquí un mensaje. Listo, perfecto, Sandra. ¿Alguien más le quedó claro eso? Sí, profe, sí está claro. Listo. Entonces lo mismo, resuelvo mis incógnitas y voy a la ecuación de... ¿Me están escuchando? Sí. Voy a la ecuación de los momentos y resuelvo los momentos en los extremos. Y de ahí para allá, pues es estática. Los que hicieron el ejercicio sí les dio esto. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, profe, pues ahí lo que yo hice fue
expresar, digamos, en las ecuaciones 4, 5 y 6. Entonces ahí puedo expresar el momento en C en función del dB y bueno, así para reducir la matriz a una de 3 por 3 que solo dependiera de teta C, teta E y teta G, si no me falla la memoria. O no, y teta D, perdón. Y pues sí, básicamente fue lo mismo. Ah, bueno, listo. Eso ya depende. Yo prefiero sí dejar todas las ecuaciones extensas para saber de dónde salen las cosas. Pero pues hay otras formas de resolver esos sistemas de 6 por 6. Entonces, si no hay dudas, podemos seguir con el tema. Sí, de igual modo, toca tener en cuenta que los módulos de elasticidad e inercia pueden cambiar. Así como aquí solo cambió la sección entre columnas y vigas, también pude cambiar el material, ¿cierto? Pude hacer columnas en acero y vigas en concreto. Y entonces en ese sentido, los factores E por I cambian y cambia todo el procedimiento, redistribuye las fuerzas. Entonces, bueno, muchachos, eso era básicamente el método de giro de flexión para un pórtico cuando no tiene eh, ningún desplazamiento lateral permitido. Entonces, ¿qué más puede suceder en nuestras estructuras, digamos, para este pórtico? Voy a copiarlo para la nueva. A ver si puedo. No, no me dejo copiarlo. Voy a hacer una nueva presentación. Vamos a crear una nueva plantilla. Entonces venía nuestro pórtico. Una columna acá. Una columna más pequeña, una columna más extensa. Está muy... Listo. Ese era nuestro pórtico. Y tenía sus cargas aquí distribuidas. Esta, si no estoy mal, era distribuida, puntual, distribuida y sin carga. Ese es nuestro pórtico. Yo les había pintado la vez pasada el nivel del terreno, que era un terreno un poco extraño. Este era el terreno de su estructura. Muchas veces cuando estamos nosotros construyendo o cuando se está montando una estructura, se puede presentar algo que llamamos asentamientos o asentamientos diferenciales. Entonces, por una u otra condición del terreno o del diseño, nuestros apoyos se pueden asentar. Pueden presentar asentamientos en la etapa de construcción. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este apoyo del centro se asentó, no sé, digamos un valor muy pequeño, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces la configuración de mi pórtico va a cambiar, porque mi elemento que va desde el nodo C, D y E ya no va a ser un elemento horizontal, va a ser un elemento que tiene un grado de inclinación delta. ¿Sí?
Entonces, es importantísimo cuando ustedes estén en obra de residentes controlar esos asentamientos. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver aquí el porqué de esos asentamientos. Vamos a suponer un elemento que inicialmente está horizontal y que debido a un asentamiento cambia la posición. Entonces en este caso estamos hablando del elemento C de prima. C. Entonces el elemento C de prima se hundió un delta de tan solo 2 centímetros. Esto que en realidad es muy poquito, es bastante poquito para lo que puede presentar en sí una estructura por malas condiciones de construcción. Entonces, ¿qué sucede? Este desplazamiento que le impartimos al extremo del elemento va a generar en él unos momentos adicionales. Entonces, mi elemento CD, si no estoy mal, creo que solo tenía una carga por acá de 80. ¿No? Pero al momento de generar esta deformación, se van a incluir dos momentos adicionales en cada uno de los extremos debido al desplazamiento. Bueno, entonces, ¿cómo calculo yo esos momentos adicionales? Entonces, por aquí tengo una diapositiva donde veo los signos de los desplazamientos. Entonces dice, cuando los desplazamientos relativos en los nodos tengan un signo definido como se ven las deformadas, en base a esas deformadas nosotros podemos determinar el signo que llevan los momentos en los extremos. Entonces, para que mi elemento pase de esa posición horizontal inicial a esta posición final 1, yo tengo que aplicar un par de momentos positivos, uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿cierto? Por el contrario, si la posición de mi elemento rota en el otro sentido, es decir, en un sentido antihorario, voy a tener que imprimirle un momento negativo para que el elemento tome esa deformación, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este primer caso, estamos hablando de momentos positivos. Cuando tenemos este segundo caso, estamos haciendo cuenta de momentos negativos. ¿Está claro eso, muchachos? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio. Para este pórtico nosotros habíamos determinado unos momentos resistentes para esta carga de 80, ¿cierto? Habíamos dicho que este momento a la izquierda y este momento a la derecha eran, esto era A, que esto era B, entonces era P por A por B al cuadrado sobre L al cuadrado y P por B por A al cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Listo? Estos momentos corresponden a la fuerza aplicada. Ahora, ¿cuál es el valor del momento que tengo que colocarle para que mi elemento tome esta deformada horaria? Tomo un ángulo de deformación horario y que descienda a la derecha no más 2 centímetros. Entonces, si tengo mi elemento de aquí, C de', la única forma de que mi elemento rote de este sentido sería que yo colocara un momento positivo en cada uno de sus extremos. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Está entendido eso? Sí, profe. No, profe, no entiendo. Bueno, ¿en qué parte te quedaste? Esos momentos verdes, no entendí. Entonces, cuando tú imprimes un desplazamiento, un asentamiento, ¿cierto? El elemento va a generar unos momentos en sus extremos.
Entonces, si te acuerdas lo que vimos la clase pasada en la presentación, voy a devolverme aquí a la presentación. Cuando determinábamos las fórmulas del giro de flexión por un desplazamiento relativo entre nodos, acá este. ¿Sí? Entonces decíamos, si el elemento presenta un desplazamiento relativo, entonces se van a generar un par de momentos en los extremos. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos forzando un asentamiento en la estructura. Entonces, bueno, regreso al tablero. Si yo le imprimo un desplazamiento a mi elemento CD, en el cual solo se desplaza el nodo D, baja 2 centímetros, listo. Entonces, aparte de las fuerzas externas, voy a tener unos momentos de empotramiento debidos a este delta que le estoy imprimiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué signos llevan esos dos momentos? En este caso, para que mi elemento se deforme, para que gire en sentido horario, la única forma que yo tengo es que mis momentos sean positivos. ¿Sí? Cosa que este punto tienda a subir y este punto tienda a bajar. ¿Sí? Entonces, cuando tu elemento gira en sentido horario, los momentos son positivos. ¿Listo? Gracias, profesor. Ahora, tu otro elemento. Entonces, el otro elemento sería D a E. Profe, entonces, en el caso contrario de que sea negativo, los momentos serían negativos. Sí, correcto. Voy para allá. Entonces, voy a analizar la otra viga, de D hacia E. Esa viga, debido a ese asentamiento del D, va a tener esta figura deformada, donde este es delta igual a 2 centímetros, ¿cierto? Esto tiene por aquí su fuerza distribuida que habíamos analizado con sus momentos en los extremos. Ahora, esta deformación es causada por un par de fuerzas. La única forma de que mi elemento se deforme de este estilo va a ser que yo le imprima aquí un momento negativo y aquí un momento negativo, para que mi elemento pueda rotar de esa forma. ¿Cuál es el ángulo de rotación en este caso? En este caso mi teta es antihorario. Entonces podríamos decir que cuando el elemento gira de forma antihoraria, los momentos son negativos. Cuando gira de forma horaria, los momentos son positivos. Si resolvió esto tu duda, la clarificó o quedamos peor. Sí, sí la resolvió. Gracias, profesor. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a esta convención de signos? Voy a revisar el chat. Profe, una pregunta, digamos, Diga. en el caso del último ejemplo, si hubiera asentamiento en ambos nodos, ¿esos momentos se generan en ambos lados y se contrarrestarían? No, señor. Vamos a ver ese ejemplito. Voy a dibujar aquí mi viga. C, D. Esa es solo la viguita de mi puente. Entonces, su pregunta, si bien entiendo, es, digamos que este descendió 2 centímetros y este descendió 4. ¿Sí? Entonces mi figura deformada sería algo así como esta de acá. Y aquí pues viene la otra viga, EF, que está por acá. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de delta para cada uno de los tramos? Para el tramo CD, el delta
Son 2 centímetros, ¿cierto? Porque el apoyo C no se mueve, entonces son 2 centímetros. Para el tramo DE, el delta también son 2 centímetros, porque aunque este bajó 2 y este 4, mi referencia siempre va a ser el eje horizontal. Van a ser solo 2 centímetros, ¿listo? Pero el delta de E a F serían, esta vez sí serían 4 centímetros, que es toda la componente de acá. Ahora los signos. El elemento CD rotó en sentido horario. Entonces, cuando es horario son momentos positivos. DE también rotó en sentido horario. Inicialmente estaba aquí horizontal. Rotó en sentido horario, momentos positivos. EF rotó en sentido antihorario, momentos negativos. ¿Eh? Algo así se manejaría. ¿Esa era su pregunta? ¿O Sí, profe, sí, así era. Y digamos en el caso que el asentamiento no fuera hacia abajo, sino hacia arriba, también se haría el mismo esquema, listo? ¿sí? Entonces, si el asentamiento fuera hacia arriba, entonces venimos por aquí con el mismo ejemplo que está bueno ese ejemplo. Miren. Vamos a decir que este bajó 2 y que este por X o Y motivo subió 4. ¿Ya? Entonces mi curva deformada sería bajo 2, este apoyo de la derecha subió 4, entonces mi elemento quedó de esta forma. Y este final no se movió. Quedó así. ¿Listo? Entonces, el delta para mi elemento CD van a ser 2 centímetros. El delta para mi elemento DE van a ser los 2 centímetros que descendió este apoyo más los 4 que subió acá. Entonces sería en total 6 centímetros. Y mi delta para el nodo EF serían 4 centímetros. Ahora vienen los signos. Este elemento rotó en sentido horario, este elemento rotó en sentido antihorario y este rotó ahora en sentido horario. Entonces aquí son positivos, aquí son negativos y aquí son positivos. ¿Listo? Ese era el otro caso que se podía presentar. Sí, profe, listo, gracias. Listo, muchachos. Entonces regreso aquí a este lado. Ahora, ¿cómo voy yo a incluir mis efectos de deformación de asentamientos? ¿Cómo lo voy a incluir en mis ecuaciones de giro de flexión? Entonces, hay un término que no utilizamos en la sección anterior, que era el término es delta sobre L, ¿cierto? Entonces, esta era mi ecuación, digamos, del momento IJ, más el momento fijo. ¿Listo? Entonces nosotros anulábamos esta expresión, decíamos que era 0, esta de acá, porque el elemento no tenía ningún desplazamiento relativo entre los extremos de sus nodos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo planteé mis ecuaciones de giro de flexión para mi elemento CD y DE, tengo que incluir este factor adicional. Bueno, entonces voy a hacer mi ejemplo con mi elemento CAD. Entonces, mi momento de CAD era E por la inercia de la viga sobre la longitud, multiplicado por 4 veces el giro C más 2 veces el giro D. Y a esto le sumaba el momento de empotramiento a la izquierda. ¿Cuánto era el valor para esta? ¿Me recuerdan, por favor?
56.25. Gracias, listo, 56. Y por el otro lado tenía que el momento de DAC era E por inercia de la viga sobre L por 4 teta D más 2 teta C menos 93.75. ¿Cierto? Eso era lo que yo tenía. Segundo que esto aquí me quedó mal. Es B al cuadrado por A y A al cuadrado por B. Entonces, hasta aquí fue lo que hicimos ahorita, que era la ecuación de giro de flexión para el elemento sin el asentamiento. Aquí en este punto tengo que incluir el asentamiento. ¿Dónde lo incluyo? En este espacio que tenemos acá del término. Entonces, si revisamos las ecuaciones de giro de flexión, qué pena voy por acá, encontramos que el término que iba ahí era 6 delta sobre L, con signo negativo. Bueno, entonces aquí lo que voy a colocar es 6 delta sobre L is delta sobre L. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hice todo esto de definir un signo? Porque el signo de este elemento va a estar definido por esta convención que escogimos acá. En este caso dijimos que ambos momentos eran positivos, ¿cierto? Entonces esto va a ser más y más. ¿Listo? Y ahí incluyo el asentamiento de 2 centímetros acá. Ahí mi asentamiento no llevaría signo. Bueno. Meto el valor absoluto de 2 centímetros. O pues lo meto en metros, ¿cierto? Para que se cancele con esta L en metros. Y mi ecuación CD se va a modificar. Va a quedar con un término adicional multiplicado por E sobre L. ¿Listo? ¿Entendido eso de cómo estoy incluyendo el asentamiento en el sistema? Profe, una pregunta, entonces, según eso, siempre los signos van a dar igual, ¿sí? O sea, digamos, si son positivos o negativos, siempre van a ser los mismos. Exacto. Usted define 2 ecuaciones de giro de flexión por cada elemento, ¿cierto? En esas 2 ecuaciones de giro de flexión, los momentos por asentamientos deben ser iguales en signo. Porque si usted se fija, la deformada tiene positivo positivo y negativo negativo, ¿cierto? Entonces debe ser positivo a la izquierda, positivo a la derecha. Negativo a la izquierda, negativo a la derecha, que es lo que estoy haciendo acá. Listo, profe, gracias. Bueno. Y por último, bueno, eso es en cuanto al elemento CD. Ahora mirando el elemento D hacia E. Entonces, voy a hacerlo por aquí abajo. Voy a dejar esto un poquito para alcanzar a mirar. Entonces, la ecuación es básicamente la misma. 4 teta D más 2 teta E más el momento de empotramiento, era 4 teta E más 2 teta D más el momento de empotramiento. Entonces, el elemento de E era 500 tercios, creo, los momentos de empotramiento. Ahora. Más y menos. Listo, perfecto, gracias. Ahora voy a meter el término referente a mi desplazamiento relativo. Mi desplazamiento relativo es 6 delta sobre L.
Pero ¿qué signo lleva? Entonces, este es un momento negativo y este es un momento negativo. Entonces mis signos van a ser menos y menos. ¿Ya? Así es como debo modificar mis ecuaciones del elemento C a D y del elemento D a E. Bueno, debido a un asentamiento en el apoyo de la columna D. Entonces, esta columnita descendió 2 centímetros. ¿Qué sucedió en términos de los momentos internos? El resto de ecuaciones de giro de flexión de B a C, de C a A, E a F, E a G, todas esas permanecen iguales. Esta columna también permanecen iguales, ¿cierto? Porque mi elemento se desplazó verticalmente, no lateralmente, ¿cierto? Entonces todos permanecen iguales. ¿Cuáles son los que van a cambiar? Los de la viga CD y los de la viga D. ¿No? Entonces, ¿qué hago ahora? Después de que tengo identificados mis desplazamientos y las ecuaciones en las cuales afecta, voy a realizar lo mismo que hicimos para resolver el pórtico anterior, sumatoria en los nodos. Entonces vuelvo y digo, sumatoria de momentos en C es igual a 0, sumatoria de momentos en D es igual a 0, sumatoria de momentos en E es igual a 0, y por el otro lado la de los apoyos, sumatoria de momento en B igual a 0, sumatoria de momento en H igual a 0, sumatoria de momento en G igual a 0. Saco 6 ecuaciones, tengo las mismas 6 incógnitas y resuelvo. Vuelvo y recalculo los momentos en los extremos, hago estática y obtengo mis nuevos diagramas de axial, corte y momento. Profe, una duda. Dígame. Cuando se tiene desplazamiento no solo, no solo horizontal, sino vertical también, ¿cómo manejaríamos el delta ahí? Este lo vemos para la próxima clase. Yo les voy a dejar unos videitos este fin de semana que van a ser el tema de la próxima clase. ¿Sí? Hoy solo manejemos asentamiento, ya la próxima clase vemos cuando los deltas son en las columnas. Pues la pregunta de su compañero es esta. Aquí Vale. solo estoy manejando un delta vertical. ¿Qué pasaría si mi columna, no sé, pudiera presentar esta deformada con este delta horizontal? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos desplazamientos horizontales es un pasito adicional que vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Entonces no se impacienten y la próxima clase revisamos ese caso. Por el momento solo necesito que nos enfoquemos en los asentamientos verticales. ¿Listo? ¿Alguna preguntita de cómo manejar los asentamientos, el signo, las modificaciones que salen en las ecuaciones? ¿Algo al respecto, muchachos? No, señor. No, profe. Importante. Ok, vale. ¿Por qué es importante controlar los asentamientos en obra? Aquí solo hicimos que se asentara 2 centímetros. Ustedes se fijan 2 centímetros en 4 metros de altura. O sea, eso es prácticamente el 0.5%. Solo se asentó un 0.5%. A nuestro ojo no es mucho, ¿cierto? 2 centímetros en una altura de 4 metros no es nada, y menos en una luz que va desde los 8, 18 metros. O sea, en 18 metros no es ni el 0.1%. Asentamientos muy bajitos. Pero si ustedes se fijan en los momentos internos, esos momentos internos pueden llegar hasta a multiplicarse por 8 o por 10 veces su valor con un simple asentamiento de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar la actividad para la próxima, para que esta semanita puedan revisarla, y la próxima semana miramos cómo les dio
los momentos de su pórtico con asentamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a incluir este asentamiento de 2 centímetros en el apoyo central. Solo 2 centímetros. Y van a hacer una comparación entre los diagramas para el caso sencillo y para el caso con asentamientos. Entonces estos diagramas, si no estoy mal, debían darles algo así, ¿cierto? Y estos, no me acuerdo, deberían dar como así. Bueno. Entonces estos son los que hicimos la clase pasada, sin asentamiento. Ahora van a resolver todo el sistema de nuevo con el asentamiento y van a obtener los valores máximos. ¿Listo? En el mismo pórtico, pero con delta de 2 centímetros. Y vamos a mirar cuánto se aumenta cada uno de los momentos originales debido al asentamiento, en términos del porcentaje. Profe, una pregunta, ¿se pueden colocar ese asentamiento en el programa para verificar que nos esté quedando bien? Ya miramos a ver si puedo. Nunca lo he manejado, pero yo creo que sí se debe poder. Bueno, ¿listo? Entonces, esa va a ser como la actividad de esta semana de ustedes, muchachos. Determinar cuánto aumenta cada uno de los momentos en nuestro pórtico. ¿Listo? Entonces, por aquí tengo el F-Tool. Vamos a ver si logro incluir alguna deformación. Entonces, creo que este fue el que hicimos la vez pasada. No. Sí, ¿cierto? Entonces los asentamientos se asignan aquí donde dice condiciones de apoyo. Revisemos aquí estos momentos. Para ver con un ejemplo sencillo cuánto aumentan las deformaciones, los momentos. Esos son los momentos del pórtico, que fue el que hicimos. Eso va a chillar demasiado. ¿Cómo? Y voy a guardar una copia que diga asentamiento. Entonces voy a seleccionar el nodo que quiero asignar el asentamiento, digamos el nodo derecho. Voy al menú de condiciones de apoyo y aquí dice desplazamiento o rotación. Vamos a asignarle, esperen a ver si puedo porque no sé cómo. En Y vamos a agregarle 20 milímetros. ¿Listo? Ah, pero se los coloqué. No, negativo. Ahí le asigné el asentamiento. Entonces, selecciono el nodo, asigno las condiciones de apoyo y le digo prescribe displacement o rotation. Asigno aquí el valor de menos 20, hablando de milímetros. Selecciono el nodo y le doy a asignar. Y ya. Y ahí ya deberían haber cambiado los momentos. En este pórtico no cambiaron mucho. No cambiaron nada, literalmente. ¿Qué pasa? Yo pongo otro elemento.
Voy a ver si es de pronto por el tipo de estructura. Ujú. Vamos a analizar este. Este es con desplazamiento y sin desplazamiento. Sería este. No, no están cambiando. Nos tocaría entrar a revisar el manual a ver cómo es que ellos asignan el desplazamiento en Y. Porque no me están cambiando los momentos y deberían cambiar. ¿Qué pasa si? Pero él lo está asignando. Podrían intentar ustedes ingresar el desplazamiento como yo lo estoy poniendo acá, pero no. Me tocaría resolverlo y si algo les muestro la próxima clase, porque la verdad no he manejado la parte de asentamientos de este programa. Pero podrían modelarlo en SAP. En SAP creo que sí se pueden incluir desplazamientos, entonces ahí pueden buscarlo, buscar un tutorial por internet y hacer su pórtico en SAP y ahí encuentran los desplazamientos. Sería la otra opción. Igualmente, si no me funciona en el programa, yo lo hago en SAP y la próxima clase comprobamos los resultados que ustedes obtengan con los que arroja el programa. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos hoy, muchachos, de los asentamientos, del método de giro de flexión? Ah, bueno, aquí hay una pregunta que dice, Sandra, cuando hay una carga en un nodo, cuando tienes una carga en un nodo, voy a hacer ese caso por aquí a la derecha. Entonces, vamos a hacer una viga, por ejemplo, algo sencillito, con cargas distribuidas. Y en uno de los nodos tienes una carga P. ¿Ya? Entonces, tus ecuaciones de giro de flexión van a ser las mismas. De A a B, de B a A son las mismas. De B a C y de C a B son las mismas. No se ven afectadas por esto. Cuando haces sumatoria en el nodo B, vas a tener el momento de B hacia A y el momento de B hacia C, ¿cierto? Y en el nodo B adicionalmente va a estar esta fuerza P. ¿Qué pasa? Como tú estás haciendo es una sumatoria de momentos, la fuerza no te afecta a esa ecuación. Entonces tu ecuación sigue sin cambiar. ¿Dónde entra a jugar el papel esa fuerza? Al final, cuando tú estás haciendo la estática de los dos elementos, ¿sí? Entonces aquí tienes el elemento AB con su fuerza distribuida, el momento de Z. Calculas el cortante estático. Luego calculas el cortante hiperestático de los momentos en los extremos. Digamos que fueran estos así. Entonces calculas tu cortante hiperestático. ¿Sí? Y tienes que hacer un paso adicional que sería hacer el equilibrio en el nodo B. Entonces, ¿qué pasa en el nodo B? Todas estas fuerzas pasan en sentido contrario. Entonces vas a tener una por este lado así, por este otro lado vas a tener una así y otra así, ¿no? Y aquí sí entra tu fuerza P. Este sistema
estar en equilibrio de fuerzas verticales. ¿Ya? Eso es cuando tienes una fuerza P en un nodo de la estructura. Si llegases a tener un momento, entonces, un momento 1, ahí sí tiene que entrar a afectar esta sumatoria de nodos, porque aparte del momento de BA y del momento de BAC, vas a tener el momento 1, dependiendo pues de su signo, se adiciona o se resta la ecuación. ¿Listo? Ahí sí lo incluyes. ¿Eso resuelve tu pregunta, Sandra? Profe, perdón, y cuando existe un voladizo, Listo, ya respondo esa. Entonces, la siguiente pregunta decía, cuando hay un voladizo, entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer una viga de este estilo. Y aquí va a tener una carga de este estilo y una carga distribuida. Esta va a ser W1, esta va a ser W2, P1 y P2. Mi nodo A, mi nodo B y mi nodo C. Entonces, ¿cómo maneja los voladizos el método? El método no permite considerar los voladizos como elementos, ¿sí? Entonces lo que él le dice es lo siguiente: quite el voladizo de su estructura. ¿Ya? Pero entonces, para hacer una equivalencia de estas dos cargas, tiene que aplicarlas como un momento de reacción, perdona, como un momento actuante en cada uno de esos nodos, ¿listo? Entonces, si esta fuerza está en este sentido, en este voladizo, me genera un momento positivo. Este momento positivo, si esta es la distancia L1, va a valer W1 por L1 al cuadrado sobre 2. Y por este lado, vamos a llamar esta distancia L2, vamos a tener este momento actuante que va a ser P2 por L2. ¿Listo? Ese es su ejercicio reducido. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Calcula las ecuaciones de giro de flexión de A a B, de B a A, de B a C y de C a B, normal. Y hace sumatoria de momentos en el nodo B, ¿cierto? Sumatoria de momentos en A y sumatoria de momentos en C. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vamos a hacer aquí el nodo A. Entonces en el nodo A actúa un momento que es el momento que va desde A hacia B. Yo les dije siempre positivos cuando son momentos de giro de flexión. Y aquí un momento de C a B. ¿Listo? Hasta ahí es lo que hemos visto acá en el curso. Pero entonces, este momento externo actúa en el nodo C. ¿Listo? Está actuando con signo negativo. Al nodo tengo que meterlo con el signo contrario. ¿Está claro? Lo mismo acá. Mi momento en este caso es positivo. Está generando un momento positivo sobre el nodo. Cuando yo hago la sumatoria en el nodo, tengo que meterlo con signo contrario. Y resuelvo. Y ya tengo mis tres ecuaciones. 1, 2 y 3. Y puedo calcular mis tres incógnitas, que en este caso serían teta A, teta B y teta C.
¿Listo? Así es como tomamos los voladizos, los reducimos y colocamos en el nodo la acción contraria. Profe, por ejemplo, si hay un momento en todo el voladizo, ¿lo que se hace es solo correr el momento o qué sería? Sí, señor, digamos. Si en vez de la fuerza P2 yo tuviera un momento en cualquier posición, por acá, digamos. ¿Sí? Momento externo aplicado en este nudo. Cuando yo reduzca mi estructura reducida, va a ser este momento transportado más. Ya, sin multiplicar por distancia, sin multiplicar por nada. Porque como es un momento, yo lo puedo transportar así nomás. Y cuando llegue aquí al nodo C, sería ese, tendríamos entonces el momento de C hacia B, ¿cierto? De aquí hacia allá. Y el contrario de este M2. Aquí está negativo. Aquí iría positivo. ¿Sí? Esa sería la forma de transportar un momento puntual. Aquí tenemos alguna otra duda. No. ¿Está claro? Nada, no hay problema, muchachos. ¿Está claro todos los casos que estamos viendo aquí, o alguno queda con alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso en el que usted, bueno, en el que se aplica una fuerza exactamente sobre un nodo, bueno, se me dijo que teníamos que hacer el equilibrio, pues, ya en el nodo para ver si pues, esas fuerzas, pues, efectivamente están en equilibrio. Pero cuando se hace la suma, o sea, cuando se suman las fuerzas, bueno, las reacciones tanto estáticas como hiperestáticas, y si no se alcanza como un equilibrio con la fuerza que se está aplicando en ese nudo, la diferencia la reacción, se añadiría como una reacción, algo así. Déjame pienso la pregunta. La entendí, pero entonces déjame Ok. la proceso un momentico. Entonces, sí, ya. Entonces, si en dado caso estas cuatro fuerzas no llegaran a equilibrar la fuerza P, tengo que colocar una fuerza que sí me la equilibre, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿No? Ok, vale, gracias. Esta fuerza que me equilibre este sistema, que digamos, llamemos a esta la fuerza 1, 2, 3, 4. Entonces, P
P1 más P2 más P3 más P4. Entonces le sumo una fuerza P5 adicional. ¿Ya? Ok, vale, Esta muchas gracias. P5 va a ser el valor de la reacción en este apoyo. ¿Sí? Eso es básicamente. Si no se logra el equilibrio, toca adicionar o restar alguna fuerza aquí en el apoyo directamente. Vale, muchas gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna preguntita? ¿No hay preguntas? Profe, yo tenía una, pues, creo que es, si vuelve, digamos, a multiplicar gamma por h, lo que el ejercicio en una viga, ¿se toma el lado más largo o se toma qué lado para multiplicarlo? ¿De qué me estás hablando? ¿Del ejemplo anterior? Sí, pues, digamos, usted nos colocó la fuerza cuando la fuerza es triangular, que el Sí, señor, gamma, déjame cargo aquí. gamma por h, pues como es cuadrado, pues se multiplicaba por 0,5. Digamos, en la Ajá. viga se multiplicaría por el lado más largo o el más corto. Esta es en la columna, ¿sí? Solo en la columna. Sí, señor. Aquí en este caso, como la columna, para evitarme ese problema, yo le puse secciones iguales. Sí, señor. Pero si no, digamos si fuera una sección diferente, tendrían que especificarle a usted cuánto vale esta cara frontal de la columna y cuánto vale la cara transversal. Y en su caso, su B sería el de la cara transversal. ¿Sí? Yo no tengo ese problema aquí porque puse ambas dimensiones iguales, 0,5 y 0,5. Ok. Se multiplica ¿Ya? por la transversal. Sí, por la cara transversal. Si llegaran a ser diferentes, el ejercicio tendría que decirle a usted, eh, tendría que decirle en qué sentido está ubicada la fuerza. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra preguntita, muchachos? Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntitas, ya sabemos qué tenemos para la próxima semana. Ah, bueno. Eh, sí, Claudia, el video lo subo en el Moodle. Voy a intentar subirlo hoy mismo. Y le subo también la imagen del tablero que manejamos para que puedan seguirlo ahí en el curso. Ok, Juan Manuel, regálame un segundo. Ya les paso el código. Creo que el código de acceso era AE 2020. No estoy seguro.
Listo, si quiere intente. El código es AE2020. Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, si no hay más dudas, hasta ahí dejamos por hoy. Los dejo para que puedan comenzar a mirar qué pasa con los asentamientos del pórtico. Y el otro fin de semana, el otro sábado, nos vemos. Les voy a dejar, recuerden que les voy a dejar unos videitos con los temas para que vayan adelantando y leyendo para el otro fin de semana. Y comenzamos análisis de pórticos con desplazamientos laterales. Bueno, entonces que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias.